proyecto por cada tipo de alimentaciones eléctricas. Es decir, vamos a hacer el proyecto, o el plano más bien, el proyecto solo es uno, pero se compone del proyecto de instalación eléctrica de alumbrado, así se llama, instalación eléctrica de alumbrado, que va a hacer que alimentemos a todas las luminarias de sus dos proyectos con la instalación eléctrica. El segundo plano, ¿sí? El segundo plano es el plano de contactos. O sea, vamos a limpiar o en otra plano base de arquitectónico, limpio de luminarias, ¿sí? Vamos a meter todos los contactos que sean necesarios para conectar los aparatos que sabemos que son importantes y que son necesarios en cada uno de los dos proyectos, tanto el de casa habitación como el de oficinas, ¿sí? Entonces, y habría un tercer proyecto, pero pues ya no lo vamos, digo un tercer plano, perdón, no tercer proyecto, tercer plano, que sería el de fuerza y equipos, ¿sí? O sea, tendríamos que hacer un plano, teóricamente, tendríamos que hacer un plano teórico porque no lo vamos a hacer, ¿sí? Pero es importante que ustedes sepan que se tiene que hacer un proyecto de alimentación y fuerza, ¿sí? ¿A qué se refiere por ejemplo, cuando nosotros tenemos un proyecto de gran magnitud, que puede ser un edificio de oficinas, ¿sí? Tenemos la necesidad de alimentar a varios pisos, de alimentar a varias empresas. Si se trata de un proyecto de oficinas, en las oficinas, en los edificios de oficinas, muchas veces tenemos varias compañías, ¿no? O tenemos varios servicios, desde comercio, oficinas, departamentos, locales comerciales, ¿sí? Entonces, cada uno va a hacer, vamos a decir, va a pagar su propio consumo de energía eléctrica. Por lo tanto, cada uno deberá tener su propia instalación eléctrica, lo que implica que a cada uno de ellos le tenemos que hacer una alimentación particular para cada uno de estos espacios, ¿sí? Un proyecto de instalación eléctrica de manera individual para cada espacio, ¿sí? Y entonces tendremos que calcular los circuitos alimentadores, pero además tendremos que determinar las alimentaciones para las áreas comunes, ¿sí? Vestíbulos, escaleras, elevadores, cuarto de máquinas, control de accesos, etcétera, etcétera. Todo aquello que en una edificación requiere de su propia instalación eléctrica. Cada uno tiene diferentes necesidades, o sea, y esto se aplica a cualquier tipo de proyectos, pues puede ser desde el habitacional, puede ser vivienda, pero en este caso vivienda multifamiliar, ya no unifamiliar como lo que estuvimos haciendo, sino que es multifamiliar, ¿no? Donde un edificio de departamentos pues puede tener elevadores, puede tener sistema contra incendio, puede tener el alumbrado general exterior de estacionamientos, el sistema de bombeo, todos ellos requieren de alimentación eléctrica y por lo tanto pues es un proyecto también independiente el de servicios generales. Entonces, eh, ese tema lo vamos a hacer de una manera esquemática aquí en clase. ¿Cuáles son los criterios para alimentar a todos esos espacios que son individuales, pero que tienen una alimentación totalmente independiente cada uno, tomados de la misma acometida? ¿Sí? O sea, la acometida del edificio solamente es una. Y de esa acometida yo debo de
tomar las cargas que se necesitan para alimentar a cada departamento, a cada comercio, a cada consultorio, si se trata de un edificio donde hay consultorios médicos, tiendas como Loxo, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, lo vamos a tener que hacer en un planteamiento de forma esquemática. Bien, antes de pasar ya lo que sigue es ya prácticamente meternos al proyecto de instalación eléctrica de su vivienda, ¿sí? Pero antes, dado vamos a decir, lo que ustedes hicieron en su casa como ejercicio de calcular la carga y la corriente total de su casa, pues había por ahí algunos que tenían unas cantidades muy grandes de carga y sin embargo tenían un sistema monofásico, ¿no? Por ahí alguien creo que tenía taller, pues ese debe tener un sistema ya sea trifásico o bifásico, no recuerdo cuáles eran las cargas, pero esas eran vamos a decir, los parámetros que observé en el ejercicio que dejamos, ¿no? Entonces, vamos a ver, aquí en este esquema, fíjese bien cómo está cada uno de los esquemas. El primer sistema que hemos visto hasta el momento es el sistema monofásico, ¿sí? Que son una fase, dos hilos. ¿Por qué dos hilos? Dijimos, porque es la fase y es el neutro es el otro hilo. El sistema más simple que podemos encontrar, pues es que es el monofásico. Una fase, dos hilos, ¿sí? Todos estos sistemas que estamos viendo aquí, que son los tres básicos, ¿sí? Los tres, más bien los tres sistemas que existen en baja tensión, ¿sí? Y si digo baja tensión, el primer sistema, la tensión es 127 volts. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo que todos sus contactos, todas sus luminarias, todos sus equipos que ustedes tienen en su casa funcionan con una tensión a 127 volts. Esto es baja tensión, ¿sí? Y entonces, recordando lo que dice la norma oficial mexicana C de 2012 y lo que dice CFE, el calibre mínimo de alimentación de una acometida, ¿sí? Es del número 8, ¿sí? Y en el caso del sistema monofásico, nos acepta o nos soporta una carga hasta 5000 watts. Si nosotros asignamos una carga mayor a 5000 watts a un sistema monofásico, ¿qué es lo que vamos a generar? Vamos a generar que nuestro sistema demanda más corriente. Nosotros debemos de pensar que todo lo que tenemos instalado, para efectos de cálculo, funciona al mismo tiempo, ¿sí? Y si todo funciona al mismo tiempo, pues quiere decir que me demanda toda esa carga de todos los contactos y todos los equipos que yo tenga, como equipo de bombeo, como luminarias, todo, ¿sí? Y entonces, de acuerdo a la norma, de acuerdo a las especificaciones, de acuerdo a la capacidad del conductor, ¿sí? De acuerdo a la capacidad del conductor, solamente tenemos una carga máxima que conectarle de 5000 watts. Puede ser como vi en algunos casos, ustedes manejaron otros contactos, ¿sí? A donde no había un uso específico y de los cuales yo les dije consideran una carga de 180 watts, ¿sí? Como carga nominal, como una carga, pues simple y sencillamente para contabilizar el total de la carga de su casa o de cualquier edificio, ¿sí? Tal vez no suceda nada porque recuerden que cuando excedemos la corriente, el conductor se calienta. Y si se calienta, se va a calentar al grado de dañar la cubierta que lo protege, su envoltura. Y entonces, si daña su envoltura, pues este conductor
o estos conductores pueden hacer contacto con partes metálicas o con otro conductor y provocar un cortocircuito con fatales consecuencias. ¿Sí? Tal vez suceda que están los contactos, pero no tienen conectado nada, o es un contacto donde van a conectar un teléfono, un radio, etcétera, etcétera, que no tienen grandes demandas, ¿sí? Pero si todos los contactos trabajaran a su máxima capacidad, ¿sí? A su capacidad que tienen contemplado como carga dentro de su instalación, pues obviamente si rebasa los 5,000, pues sucede lo que estamos comentando, ¿no? Se calienta porque demanda más corriente y entonces puede generar en un cortocircuito y hasta en un incendio, ¿no? Bien. Entonces, tenemos como base el sistema básico de cualquier instalación es el de tipo monofásico, ¿sí? Que tiene una carga hasta 5,000 watts. Esto es importante que lo entiendan porque ahorita lo estamos viendo en una clase de exposición, yo les estoy explicando, tal vez ustedes están tomando notas o no, ¿sí? Pero resulta que el problema que tiene ahorita, por ejemplo, y se los comento para que tomen sus debidas notas y sus debidos apuntes, ¿sí? Resulta que sus compañeros de 10º semestre que les tocó hacer en este departamental que pasó, hacer todas las instalaciones de su proyecto, hidráulica, sanitaria, eléctrica, aire y todas las que lleva un proyecto, pero ya no es una casa habitación, es un proyecto mucho más grande que lo que tienen siquiera del piso de oficinas, más grande. Entonces, es una tristeza que sus compañeros digan, es que no sé, es que no me lo enseñaron, es que no lo vimos, es que yo no le entendía las instalaciones eléctricas, y entonces ahí viene la debacle, porque ustedes de manera personal e individual tendrán que desarrollar esos proyectos de instalación eléctrica, porque es parte de su evaluación, ¿sí? Entonces, y no nada más es la eléctrica, son todas las instalaciones. Hay un periodo, el segundo departamental de los proyectos ejecutivos y de los terminales de la carrera, pues tienen que hacer las instalaciones eléctricas, ¿no? Y la eléctrica, digo, hay fallas en todas, ¿verdad? Pero donde más fallan es en esta. ¿Sí? Porque no comprenden cómo se comporta la electricidad, porque no saben cuál es el calibre mínimo, porque no saben qué función tiene cada elemento componente de la instalación. Eso es grave, ¿sí? El caso es que en esos últimos semestres o en los ejecutivos, en los proyectos ejecutivos, ya sus maestros no les van a enseñar instalaciones eléctricas. Lo que no sepan lo tendrán que hacer por su propia cuenta. Y que lo mismo va a suceder si salen al campo profesional y les encargan un proyecto, ya sea que les encarguen el proyecto o supervisar la construcción de una obra donde hay instalaciones eléctricas y no saben, pues vean ahorita lo que está sucediendo con las personas del metro, ¿no? ¿Sí? Alguien que falló en la supervisión, en la calidad de los materiales, en la calidad de la mano de obra, falló, algo falló, con las consecuencias que ustedes se han dado cuenta que sucedió, ¿no? En el caso de nuestra profesión, no estamos exentos de esas responsabilidades. Al contrario, ¿sí? Nuestra profesión implica un alto grado de responsabilidad. Implica que conozcamos al pie de la letra la normatividad para que la apliquemos. Porque si ya yo nada más sé que existe, pero nunca la utilizo, pues entonces puedo caer en una situación como la cuestión del metro, ¿no? Digo, a lo mejor su responsabilidad es completa de estructural y todas las ingenierías, o a lo mejor nada más es de hidráulicas, o a lo mejor de sanitarias, o a lo mejor nada más es de eléctricas. No sabemos dónde van a caer ustedes, ¿sí? Nadie de ustedes, creo, hasta ahorita tiene
definido su proyección profesional, ¿sí? No saben si les va a tocar supervisar, si les va a tocar proyectar, si les va a tocar construir, qué es lo que les va a tocar hacer. ¿Ya descubrieron sus habilidades? ¿Ya saben para qué son buenos? Deberían de hacerse ustedes esa pregunta. ¿Cuál es mi mejor habilidad? ¿Para qué soy bueno? No me digan que para nada, porque entonces creo que están en el lugar equivocado, ¿no? Entonces, veámoslo de esta manera. El prestar un servicio implica una responsabilidad, ¿sí? Y la responsabilidad se asume desde que conocemos los procedimientos, desde que conocemos la normatividad y la aplicamos, ¿sí? Eso es lo más importante, porque aplicando la normatividad, ustedes se lavan las manos como Poncio Pilatos, y yo no hice nada, y yo no soy responsable de nada, y a mí demuéstrenme lo contrario, ¿no? Porque en un servicio pericial, ¿sí? Se deslindan responsabilidades y van contra el realmente culpable, ¿sí? Yo no sé si le han dado seguimiento a las noticias del metro, pero pues por ahí va también, ¿sí? Todos son responsables hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Entonces, ahorita, por ejemplo, están revisando los proyectos de cálculo, están revisando los procedimientos de construcción, están revisando el diseño estructural, están revisando la calidad de los materiales, están revisando las bitácoras, quién supervisó, quién lo ejecutó, quién fue el soldador, quién fue el constructor, todo eso lo están investigando hasta que caiga el más bajo, ¿sí? Y entonces viene la fiscalización y la imputación de culpabilidades, ¿no? De responsabilidades, ¿sí? Que puede demeritar, pues obviamente, o puede derivar, más bien dicho, pues en la cárcel, ¿sí? En la cárcel. Entonces, yo les propongo que pongamos mucha atención, que tomen sus notas, que aclaremos lo que se tiene que aclarar para lograr entender el proyecto de instalación eléctrica. Bien. El segundo sistema, ¿sí? Es el sistema bifásico, ¿sí? Bifásico. ¿Qué quiere decir bifásico? Que tiene dos fases, ¿sí? Como lo estamos viendo aquí en el esquema. Dos fases, un neutro. O sea, un sistema bifásico se compone por tres hilos, dos de fase y uno neutro, como lo estamos viendo aquí en el esquema, aquí en este esquema. ¿Sí? Y ven ustedes, comparen el sistema monofásico con el sistema trifásico. En el sistema monofásico, todo lo que puedo instalar en mi instalación eléctrica monofásica, siempre debe de hacer una fase y un hilo. Una luminaria trabaja con un sistema monofásico, una fase y un neutro, ¿sí? Un contacto funciona con un sistema monofásico, una fase y un neutro, ¿sí? Pero la tensión solamente puede ser de 127 volts porque esa es la que me suministra CFE y es la única que puedo tener, ¿sí? Pero cuando tenemos un sistema bifásico, dos fases, ¿sí? Y un neutro, que son tres hilos, puedo conectar, fíjense bien, ¿sí? Puedo conectar equipos o aparatos que funcionan a 127 volts y puedo conectar equipos o aparatos que funcionen a 220 volts, ¿sí? Ahorita, bueno, de una vez. Y entonces, por ejemplo, si yo tengo en mi vivienda un sistema bifásico, ¿por qué voy a tener un sistema bifásico? A ver, ¿quién me responde eso? ¿Por qué razones en una vivienda pudiéramos tener un sistema bifásico?
Yo, porque excede los amperes que da el calibre 8. Por un lado, porque excede, se excede más de 5000 watts o más de la corriente que soporta el conductor, un conductor de fase de calibre 8, ¿sí? ¿Y por qué otra razón? Sí, está bien tu respuesta. Es correcto. Cuando yo tengo una carga de más de 5000 watts de carga instalada, pues ya no me alcanza un conductor de una fase, ¿no? Necesitaría yo dos conductores de fase. Entonces, voy a solicitar un sistema bifásico, ¿sí? Esa es una razón. La segunda razón, ¿cuál es? No sé si cuenta, pero aunado a eso es porque luego hay personas que tienen su negocio en su vivienda, ¿no? Por ejemplo, o tenemos un equipo, una máquina, un aire acondicionado, por ejemplo, de los mini splits. ¿Sí conocen los mini splits? Que son equipos de aire acondicionado que enfrían el lugar, ¿no? Son, vamos a decir, por llamarlo así, equipos portátiles, ¿no? No requieren de un sistema de ductos y todo un sistema de aire acondicionado, sino son ductos, digo, pero son equipos muy pequeños, ¿sí? Que se cuelgan o se ponen en el plafón y nos están refrescando ambientalmente el área, ¿no? Entonces, cuando yo tengo ese tipo de equipos, o tengo una bomba, fíjense bien, o tengo una bomba que funciona a 220 volts bifásicos, ¿sí? Eso es que hay que entenderlo bien porque hay equipos de bombeo que funcionan a 220 volts, pero trifásicos, ¿sí? Entonces hay dos razones por las cuales yo puedo tener un sistema bifásico. Uno porque excedí la carga de 5000 y otro porque tengo equipos que funcionan a 220 volts. Son las únicas razones por las que pudiera yo tener un sistema bifásico en una vivienda, ¿sí? Y entonces, con este sistema bifásico, puedo hacer conexiones para alimentar a las luminarias, que las luminarias funcionan a 127 volts, ¿o no? Los contactos funcionan a 127 volts, pero ¿qué es lo que se hace para que funcionen así? Ya en mi instalación lo que voy a hacer es que las luminarias las voy a conectar a una fase y al neutro. Y entonces una luminaria o un grupo de luminarias conectadas a una fase y al neutro, pues es como si tuviera el sistema monofásico, ¿no? Monofásico, se conecta una fase y un neutro a la luminaria, una fase y un neutro al contacto. Bueno, pues puedo hacer lo mismo teniendo un sistema bifásico. Los contactos ni las luminarias los puedo poner a 220. No funcionan a 220, entonces tengo que conectarlos a 127 volts. ¿Cómo los conecto a 127 volts? Pues conectando una fase y un neutro a las luminarias y una fase y un neutro a los contactos. Y solo cuando tengo un motor, un equipo de aire acondicionado, un mini split que funcione a 220 volts, pues entonces le puedo dar 220 volts a ese equipo conectándole las dos fases. Le conecto la fase 1, la fase 2 a este equipo y su neutro. ¿Sí? Entonces, de esa manera, yo puedo tener en mi vivienda un equipo de aire acondicionado, un motor de una bomba que funciona a 220 volts, pero solamente si yo tengo un sistema bifásico. ¿Sí? Como dice la norma dice que el calibre mínimo de un conductor de acometida es el número 8. Pero como tengo dos conductores de fase, ¿sí? Pues cada conductor que sea del número 8, tiene que ser del número 8, incluyendo el neutro, ¿sí? Tienen que ser del número 8. Y entonces ya vimos que anteriormente el del número 8 soporta hasta 5000. Pero si tengo dos del número 8, ¿hasta cuánto me va a soportar? 10,000.
hasta 10,000, ¿sí? Un razonamiento lógico. Si uno me soporta 5,000, dos me soportan 10,000. Y si tengo tres, ¿cuánto me soportarán? 15. 15,000, ¿sí? 3, pero del número 8. O 2, pero del número 8. O 1 del número 8. ¿Se acuerdan cómo encontramos el valor de 5,000 watts que soporta un conductor del número 8? ¿Qué hicimos para encontrar el valor, justificar el valor de 5,000 watts? Multiplicamos la ampacidad del conductor, que no me acuerdo si eran, si eran 40 amperes, no me acuerdo. Son 40 por 127. Así es, y eso me da los 5,000 watts, ¿no? O sea, aquí donde tiene la ampacidad, le vamos a poner 40 amperes, ¿no? 40 amperes, ¿sí? Y en este otro, ¿cuántos amperes tendré en total? Pues si uno me da 40, 80. me da 80, ¿no? 80 amperes. Y 3, pues me darán 120 amperes, ¿sí? O sea, hablando de una lógica, ¿sí? Entendiendo la lógica de la carga que se le puede conectar a cada sistema. Al monofásico 5,000, al bifásico 10, hasta 10,000 y en el trifásico hasta 15,000. Dijimos que en un sistema es trifásico a partir de ¿cuántos watts? ¿A partir de cuánto es trifásico? Pues arriba de 10,000, ¿no? Exactamente. Arriba de 10,000, todos los sistemas son trifásicos. Puede ser 12,000, 13,000, 15,000, 18,000, 50,000, 70,000, 125,000, 400,000, porque va a haber proyectos que les demanden esa cantidad de carga, ¿sí? Va a haber proyectos en que, pues la suma de carga de todo lo que está instalado en este edificio, pues son 275,000 watts. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hacemos en este caso? Porque dice que el calibre 8 me soporta solamente hasta 15,000. ¿Qué tendría que hacer? Cambiar el calibre. Sí, seleccionar un calibre mayor, ¿verdad? Tendría que calcular la corriente para encontrar la ampacidad de un conductor que me soporte esa cantidad de carga, ¿no? ¿Sí? Pero lo importante es que sepan que de un bifásico o un trifásico pueden hacer circuitos derivados de tipo monofásico, ¿sí? Como estamos indicando aquí en los diagramas, ¿sí? Conecto una fase y un neutro para alimentar a la lámpara, otra fase y un neutro para los contactos, y si tengo equipos a 220, pues le conecto dos fases. Esto es bien importante porque cuando ustedes seleccionan el motor de un sistema de bombeo, tienen que especificar si es monofásico, si es bifásico o si es trifásico. Eso lo tienen que especificar en su proyecto hidráulico y también en su proyecto eléctrico. Porque tampoco puedo instalar una bomba de 220 volts bifásico, no la puedo instalar sí la puedo instalar en un sistema trifásico, porque a final de cuentas lo alimento con dos fases, ¿no? Si tengo tres en el sistema trifásico, que es de 4 hilos, y es trifásico porque hay tres fases y un neutro. Y entonces de una fase y un neutro conecto las luminarias, de otra fase y un neutro conecto los contactos, ¿sí? Y de otra fase conecto, por ejemplo, este motor que es trifásico, ¿sí? Es un motor trifásico que funciona igual a 220 volts, pero trifásicos, ¿sí? Y entonces, yo de un sistema trifásico puedo hacer circuitos derivados a 127
o a 200 volts, a 220. Y de un sistema bifásico puede ser circuitos de 127 y 220 volts. Solamente el monofásico no tengo opción más que todo mi sistema es a 127 volts. ¿Sí? ¿Está claro hasta aquí? Sí. ¿Tomaron sus notas? Sí, profe. Ok. Aquí lo que hago, aunque se vea repetitivo, ajá, pero son los esquemas de conexión, ¿sí? Este, por ejemplo, dice aquí, el de la imagen del lado derecho, que es una conexión monofásica, que ya sabemos cómo se hace. Vienen dos conductores, uno de fase y uno de neutro, que entra de la mufa, llega a la base del medidor y continúa su camino para alimentar al interruptor general, ¿no? Donde por normatividad nos dice, normatividad nos dice que debemos de poner una puesta a tierra, una varilla de puesta a tierra, forzosamente en todas las instalaciones. ¿Esto para qué es, dijimos? Para evitar descargas. Bueno, que haya un corto o algo así y se puede incendiar el edificio o algo así. Y que Sí, corra que bueno, peligro de las personas. principalmente la protección de las personas, ¿sí? Y aquí dice en qué parte de la normatividad, en las tanto CFE como la C 2012, dice que hay que poner un conductor de puesta a tierra calibre 8 como mínimo, ¿sí? Puede ser desnudo o puede ser de color verde o verde con amarillo, ¿sí? En el sistema bifásico vamos a traer dos fases, ¿sí? Y el neutro. Si ustedes comparan la base del medidor del monofásico con la base del medidor bifásico, son diferentes, ¿sí? Entonces, por un lado, entra la alimentación y la conexión a la base con las dos fases y el neutro que viene por en medio, ¿sí? Que hace este puente aquí así, se conecta en este punto también, pero también se conecta a la varilla de puesta a tierra, ¿sí? Digo, aquí no es más que recapitular lo que estábamos viendo en la imagen anterior. Y para el sistema trifásico, en nuestra cometida vamos a traer tres fases, ¿sí? Fase 1, 2 y 3, o a veces le llamamos fase A, B y C, es indiferente, ¿sí? Con su respectivo neutro que entra por la mufa, llega a la base del medidor, se interconecta ahí, ¿sí? Y vean esta base, pues es diferente a las dos anteriores, ¿sí? ¿Por qué? Porque es trifásico. ¿Por qué? Porque tiene que recibir tres conductores de fase y al neutro, ¿sí? Entonces, tiene su tipo de conexión específica para este tipo de sistema. Y también basado en la normatividad, pues dice que requiere una puesta a tierra, calibre 8 como mínimo, y en color verde, o puede ser desnudo, o verde con amarillo, ¿sí? Que su carga es superior a los 10,000 watts, ¿sí? Que con el calibre 8 solamente soporta hasta 15,000. Más de 15,000 tengo que determinar el calibre del conductor, que obviamente será mayor que el 8, que puede ser el 6, 4, 3, 2, 1, etcétera, etcétera, ¿no? Dependiendo de la carga. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Entonces, déjenme regresar un poquito. Es importante, y me regreso a este esquema, que ha sido el de siempre, determinar, fíjense, este esquema es ilustrativo, ¿sí? Y estoy entendiendo cuál es el flujo de la corriente, desde la cometida hasta que llega en este caso, a los circuitos derivados, que puede ser de alumbrado y que puede ser de contactos o puede ser de equipos, ¿sí? Pero este es el orden de flujo, ¿sí? Sin embargo,
en un proyecto de instalación eléctrica, yo debo de hacer un esquema, un diagrama que se llama diagrama unifilar, si lo analizan y lo comparan es lo mismo que tenemos aquí, exactamente, nada más que aquí lo estoy haciendo con imágenes, ¿sí? De qué es lo que está sucediendo con la instalación, pero en planos de ingeniería eléctrica se llama diagrama unifilar, ¿sí? Y este diagrama unifilar es la representación lineal del sistema eléctrico y de todos sus componentes, ¿sí? Aquí, aquí ya no valen las fotografías ni las imágenes como lo había yo hecho anterior. Anteriormente lo hice porque necesitamos entender qué es cada elemento, cuál es su función, ¿sí? Y dónde se encuentra dentro del sistema, ¿sí? Pero este diagrama unifilar es lo mismo que está aquí, exactamente. Sin embargo, en los planos, dentro del contenido de sus planos, de sus proyectos de instalación eléctricas, debemos de anexar o debemos de dibujar ahí el diagrama unifilar. Y si revisamos, aquí están todos los componentes del sistema eléctrico, ¿sí? Está la cometida, es esta flechita que tenemos aquí, la primera. Así se representa, así se simboliza una acometida en un plano, ¿sí? Para que vayan tomando sus notas de simbología. Acometida es esa flechita así quebrada, ¿sí? Después de la flechita, después de la acometida, ¿qué sigue? El medidor. Este es el símbolo del medidor, este que tenemos aquí, ¿sí? Como cartita. Ese es el símbolo del medidor. Esto que tenemos representado aquí hacia acá abajo es que La puesta a tierra. la puesta a tierra. Aunque no se dibuja así un triangulito, más bien se dibujan unas rayitas. Yo creo que las han visto. Bueno, lo voy a poner aquí. A ver si se ven. Voy a poner blancas. En lugar de ese triángulo, se dibujan unas rayitas siguiendo esa forma triangular, colocadas ahí junto. Y entonces se hace una más chiquita que la anterior, otra más chiquita. Están desalineadas, pero la idea es que todas estén alineadas y me formen el triángulo que estamos viendo aquí en la imagen. Si las alineamos todas bien bonito, pues este es un triángulo que forman esas líneas, ¿no? De esa manera se representa el sistema de tierras o la conexión a tierra física, ¿sí? Por otro lado va este elemento que tenemos aquí, que es El interruptor. el interruptor principal o el interruptor general. Pero este símbolo que tenemos aquí me representa a un interruptor de tipo de cuchillas o de navajas, que es lo mismo, ¿sí? Esto es un interruptor de cuchillas o de navajas. O sea que va a tener fusibles, ¿sí? De hecho, aquí nos falta el elemento fusible. Aquí voy a hacer un poquito más cortito este. Voy a empujar este otro poquito más para acá, ¿sí? Y luego aquí, bueno, voy a modificarlo a como debe de ser. De navaja y luego sigue un interruptor, perdón, un elemento de fusibles. A ver si logro dibujarlo, ¿sí? Un interruptor de fusibles tiene esta forma así, como una S así, ¿sí? Ahí está.
ese es el fusible, ¿sí? Es el interruptor, el que me va a proteger a toda mi instalación, ¿sí? Pero, fíjense bien, esto es de acuerdo a lo que estamos viendo en esta imagen. Aquí está, este es el tablero del interruptor principal, es este, que tiene su palanquita, pero dentro tiene los fusibles. Y ya vimos esa parte, ¿no? Los fusibles, funcionamiento de los fusibles, ¿sí? Y luego ya de ahí va y alimenta a un centro de carga. Esta línea aquí punteada junto con esta línea vertical, la que tenemos aquí adentro, ¿sí? Eso simboliza al centro de carga. Quiere decir que este es un tablero que tiene la función de centro de carga, ¿sí? Que sería este que está aquí, este. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, antes de que siga yo con los circuitos derivados, me regreso al interruptor principal, ¿sí? Este interruptor principal también puede ser de tipo termomagnético, como estos que tenemos aquí. O sea, en lugar de tablero de cuchillas, en lugar de fusibles, puedo poner un interruptor termomagnético, que sería así, en lugar, del interruptor de fusibles, ¿sí? ¿Sí? Funcionalmente van a tener la misma función, valga la redundancia, van a tener la misma función. Como este es termomagnético y con el paso del calor va a detectar el calor y el exceso de calor producido por un exceso de corriente, y entonces va a disparar y abrir el paso para que ya no circule la corriente, ¿sí? Entonces tengo esas dos opciones de poner ahí como interruptor principal. Uno de fusibles, que es un interruptor de navajas, ¿sí? O un termomagnético en una caja, claro que no tan grande como esta, ¿sí? Esta tiene de 4 circuitos, hay de 2 circuitos, la más pequeña es de 2 circuitos, y entonces ahí puedo poner mi interruptor principal, ¿sí? Bien, después siguen los circuitos derivados, ¿sí? Aquí vemos en el esquema que está el circuito 1, y dice que el circuito 1 alimenta a todas las luminarias de una casa, por ejemplo, ¿no? Si le alcanza, ¿sí? Si le alcanza, alimenta a todas las luminarias, ¿sí? Tengo un circuito 2 que alimenta a los contactos, ¿sí? Si le alcanza para todos los contactos, serán todos los contactos. Si no, tendré que hacer un circuito 3, un circuito 4 o hacer más circuitos, los que sean necesarios, ¿sí? Y tengo un circuito 3 que, por ejemplo, alimenta, en este caso, alimenta a la bomba, ¿sí? Entonces, estos elementos que tenemos aquí, que son los interruptores termomagnéticos, estos, ¿sí? ¿Qué funciones tiene un interruptor termomagnético? Lo acabamos de pasar en el examen. ¿Qué función tiene el termomagnético? Es, bueno, prevenir como lo acabo de decir, el exceso de corriente y pues es el que entra como primera instancia antes de que se genere un corto. Es el elemento de protección, ¿no? Su función es proteger al circuito y a todo lo que esté conectado al circuito, ¿estamos de acuerdo? Esa es su verdadera función, proteger al circuito y todo lo que esté conectado en ese circuito. Si hay un exceso de corriente, pues ese elemento se va a disparar, se va a abrir de manera automática y evita que siga pasando el exceso de corriente. Ya no pasa nada, nada de corriente, cero corriente, ¿sí? Porque su función es esa precisamente. Y eso que vimos en imágenes, ¿sí? Ahora se representa así. A esto es al que le llamamos circuito derivado. En este caso le llamamos circuito derivado 1. Por eso tiene aquí C1, ¿sí? Porque es el circuito derivado 1.
Y de acuerdo a esta simbología me está representando, me indica que está alimentando a luminarias, ¿sí? Recuerden que al hacer una instalación de manera adecuada, de manera profesional, muy limpia, pues tengo que hacer circuitos exclusivamente de luminarias, no combinar luminarias con contactos. Esas son las mejores prácticas de hacer un proyecto y de hacer la construcción de una instalación eléctrica de cualquier edificación, sea cual sea, ¿sí? Que solamente el circuito contenga luminarias y que solamente el circuito contenga contactos, única y exclusivamente contactos o única y exclusivamente luminarias. Por eso ustedes ven aquí que el circuito 1 dice aquí que alimenta luminarias, nada más por el simbolito, ¿sí? Esto representa una salida de centro, ¿sí? Las que utilizamos anteriormente como receta de cocina y que había los focos de 100 watts, pues así los representábamos, los de 100 watts. ¿Sí? Pero ahora ya no hay de 100 watts, recuerden, tenemos otras tecnologías, pero convencionalmente podemos representar así, ¿sí? Luego entonces, el circuito 2, ¿sí? El circuito 2 alimenta contactos. ¿Por qué sé que alimenta contactos? Pues por el símbolo, ¿sí? Aquí está. Estoy alimentando contactos. Y el circuito 3 alimenta a una bomba. Este es el símbolo de un motor. La bomba tiene un motor que funciona para succionar el agua y subirla al tinaco. Y entonces sé que ves eso, ¿por qué? Porque este es el símbolo que me representa. Y luego aquí tengo otro símbolo que me representa una carga especial. ¿Cuáles son las cargas especiales? Pues como la carga del horno de microondas. Sí checaron ahora que hicieron, sí vi que algunos lo hicieron. ¿Cuál es la carga de su horno de microondas? Del mío fueron 1000 watts. 1000 watts, pero hay otros más potentes, por ahí encontré otros más potentes. Otro de mayor capacidad. ¿No? Se ve que sí hicieron la tarea. Entonces, eso es una carga especial porque en un solo aparato hay un alto consumo de carga eléctrica y una alta demanda de corriente. Y entonces dice la norma que para hornos, estufas, regaderas eléctricas, debe de haber un circuito independiente por cada uno. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo regaderas eléctricas en mi casa, ¿sí? Y tengo dos, por ejemplo, pues cada una lleva su circuito independiente, o sea, no alimentado del mismo circuito, sino cada una con su circuito independiente. Si en mi casa hay una estufa eléctrica, ¿sí? Pues esa estufa eléctrica tiene que estar alimentada con un solo circuito para ella solita. Entonces, lo mismo pasa con el horno de microondas, que dice la normatividad que los debemos de alimentar solitos, sin que le conectemos otra cosa. Solito, él en su contacto, en su punto de conexión, debe soportar toda la carga que requiere ese horno de microondas. ¿Sí? Y entonces, si ustedes se dan cuenta, este diagrama pues, es el mismo que el anterior, exactamente igual. ¿Sí? Solamente que, pues aquí le voy a vaciar toda la información que se requiere para entender a la instalación eléctrica de este proyecto o de cualquier proyecto. Lo que diga este diagrama debe ser lo mismo que está plasmado en el plano. O sea, yo puedo leer la instalación eléctrica de dos formas, una en el plano y una en este diagrama. ¿Sí? Yo debo de entender qué dice el diagrama completo. Debo de interpretar toda la información que aquí está. ¿Sí?
Y también debe de concordar con el cuadro de cargas, que es otro de los elementos que contienen el proyecto de instalación eléctrica. El cuadro de cargas. Lo que diga el cuadro de cargas, lo que diga este diagrama y lo que esté en el plano, tres de diferente forma dicen lo mismo. O sea, uno tiene que checar con el otro. Los números de uno tienen que checar con los datos del otro. Y la representación de uno tiene que estar expresada en el plano. O sea que hay tres formas de darle lectura a una instalación eléctrica. En el plano, en el diagrama unifilar y en el cuadro de cargas. El cuadro de cargas lo que me va a representar, que aquí lo estoy marcando como el centro de carga, ¿sí? El centro de carga es este. Lo estamos representando con esta línea punteada, encerrando a esta línea vertical, ¿sí? Vamos a decir que la línea del tablero es esta, encerrada en un rectángulo con línea punteada. Eso me significa centro de carga. Y un cuadro de cargas es la información del centro de cargas o del tablero, ¿sí? Al final de cuentas, el tablero, el centro de cargas es un tablero, pero lo que diga el centro de carga, lo que diga este diagrama, debe estar expresado en números en el cuadro de cargas, ¿sí? Vamos a ver más adelante cuál es el contenido, porque debemos irlo elaborando todo casi al mismo tiempo, las tres cosas al mismo tiempo. Debo estar empezando a diseñar, pero también debo de empezar a calcular y debo de empezar de conocer cómo quiero distribuir mi sistema eléctrico a base de este diagrama. Este diagrama es básico. Ustedes vean un ingeniero electricista, un electricista, y les va a pedir el diagrama de unifilar, porque él ahí va a entender cómo funciona el sistema, ¿sí? Ustedes cuando hacen su memoria técnico-descriptiva de instalación eléctrica, pues no tienen más que ver el diagrama y traducir a texto lo que están viendo aquí en el diagrama. Traducirlo a texto, ¿sí? En palabras. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué otra información tiene? ¿Qué otra información tiene este diagrama? Pues ustedes ven aquí números y todo, ¿no? Primeramente, tenemos la nomenclatura de lo que es el circuito 1. Y dice aquí que el circuito 1 tiene una carga conectada de 1350 watts. Hagan de cuenta que yo les pedí en su ejercicio de cálculo que determinaran cuánta carga tenían conectada nada más por alumbrado, o sea, de sus puros lámparas o focos, ¿sí? Y bueno, pues aquí, digo, estos datos son, vamos a decir, son ficticios, ¿no? Que realmente no corresponden a un proyecto, pero en el caso suyo ya van a corresponder a un proyecto, ¿sí? Entonces dice que el circuito 1 tiene conectados luminarias que la suma de todos los watts de todas las luminarias son 1350 watts, ¿sí? Por lo tanto, me generan una corriente de 10.63 amperes. El circuito 2 dice que tiene contactos y tiene contactos que me suman una carga de 1600 watts, que me demandan una corriente de 12.59 amperes. Esto es porque yo ya los tengo en el plano, ya los tengo dibujados, ya los conté y ya sé cuántos suman todos, ¿sí? Todos los que voy a conectar al circuito 2, porque a lo mejor tengo muchísimos contactos, como fue el caso de algunos de ustedes en sus casas, y bueno, no lo puedo conectar todo al circuito 2. Recuerden que los circuitos tienen una capacidad determinada por el conductor y finalmente limitada por el interruptor, ¿sí? Y entonces aquí tengo contactos conectados que todos juntos me suman 1600 watts. Y luego tengo una bomba de medio HP, ¿sí? Una bomba de medio HP, ¿sí? Que me demanda una corriente
y que esa corriente la debo de corregir. ¿Por qué la debo de corregir? Porque los motores, cuando se accionan, cuando va a empezar su funcionamiento, tienen un momento de máxima carga, ¿sí? Es instantáneo, es de mínimo, menos de un segundo. Cuando el motor arranca, en ese momento demanda mucha corriente y demanda mucho voltaje, ¿sí? Para que arranque el motor. O sea, es el esfuerzo mecánico que tiene que hacer el motor para arrancar, ¿sí? Es como cuando nosotros vamos a empujar un coche. Primero, pues nos cuesta trabajo empujarlo, ¿no? Una vez que empieza a rodar, bueno, pues ya se nos hace más ligerito. Bueno, pues es lo mismo que le pasa al motor. En su arranque requiere de una carga mayor y una corriente mayor para que funcione. Una vez que ya arrancó y ya está funcionando normal, vuelve a su corriente normal, a su corriente nominal, ¿sí? El problema es en el arranque, ¿sí? Entonces, aquí debo hacer una corrección. La carga nominal que me salga por cálculo, la debo de multiplicar por 1.25. 25% más, y esa va a ser mi corriente que demanda, ¿sí? Y luego tenemos el horno de microondas, que también tiene una carga de 1600, una carga especial, que es el horno, 1600 watts, que me demanda una corriente de 12.59, ¿sí? Pero a su vez, estamos viendo que en cada circuito se indica el cableado, ¿sí? Dice que 2 del número 12 para los del alumbrado, ¿no? 2 del número 10 más una tierra física, 1 del 12 desnudo para la tierra física. Y ven ustedes que también dice el diámetro de las canalizaciones. Aquí dice T16, ¿sí? O sea, es una tubería de media pulgada, ¿sí? Para alimentar a la bomba, pues también tiene que ser mínimo con un calibre 10. Aunque no falta por ahí el chambón que dice que sabe hacer plomería, se hace trabajos de plomería, albañilería, carpintería y de todo, ¿no? Y electricidad. ¿Sí los han visto? ¿Quién se ofrece a hacer todo eso? Sí, profe. ¿O Incluso no? por la escuela hay unos letreros que dicen eso. Ándale. Bueno, pues esos son Todos los de los gentes chambón. mercados. Todos los mercados, efectivamente, ellos no son técnicos profesionales ni especializados en una sola cosa, son todólogos y de todo, pues no saben nada, ¿no? A final de cuentas. Y les pueden decir, no, pues, ¿por qué le vamos a poner del 10? No, póngale del 12 aguanta, ¿sí? Pues claro que sí aguanta, pero por especificación, por normatividad, yo debo de seguir lo que dice la normatividad, yo tengo que poner del 10, ¿sí? Aunque esté sobrado, tengo que ponerle el 10, ¿sí? Cuando la gente no sabe, pues se deja engañar y dice, no, pues sí, ponle del 12, es más, ponle del 14, aunque se queme después, ¿no? El señor se va y nunca lo vuelven a ver, ¿no? Y ustedes se quedan con el problema cuando no hay una persona que tiene los conocimientos técnicos para hacer este tipo de trabajo. Por otro lado, tenemos la capacidad, dijimos que este es el interruptor termomagnético y así se simboliza. En lugar de poner la imagen, este es su símbolo. Y dice que el interruptor es de una capacidad de 1 polo por 15 amperes. ¿Por qué será de 1 polo? ¿Por qué dirá de 1 polo? ¿Por qué? Pues porque es monofásico el sistema. Así es. Porque es monofásico y nada más tiene una fase. La fase es la que pasa por ese interruptor, ¿sí? Es la que se conecta a ese interruptor, ¿sí? Entonces, si es monofásico, pues es de 1 polo. Si tuviera yo una alimentación de una bomba de tipo bifásico, diría 2 polos por 15 amperes, por 20 amperes, por 30 amperes, pues de la capacidad que lo requiera, ¿no? Si tuviera yo una bomba que conectar una bomba de tipo trifásico, pues diría
3 polos por 15 amperes, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso, esa razón dice, y hay que especificar de cuántos polos es su interruptor y su capacidad de límite de amperes. ¿Sí? Decíamos que hay desde 15, 20, 30, 40, 60, creo que no hay 50, hay 60, 70 o 75, y de ahí creo que se brinca a 100. Hay que conocer comercialmente de qué capacidad se fabrican para poder seleccionar el ideal para mi proyecto. ¿Sí? Y entonces vean ustedes que aquí este es de 15 amperes, este es de 20 amperes, este es de 20 amperes y este es de 20 amperes. ¿Sí? Y luego acá, donde está el interruptor principal, ¿sí? Viene que es uno de un polo por 40 amperes, ¿no? O sea, un interruptor ya sea de fusibles, ¿sí? De fusibles casi trae para dos fusibles, aunque ya vimos que se puentea nada más, ¿no? Pero se puentea porque tiene dos, vamos a decir, dos puntos de conexión. Pero como el sistema es monofásico, solamente voy a conectar una fase y la otra la puenteo. Eso, no sé si recuerdan que lo vimos ya. Y entonces también será de un polo por 40 amperes, pero también vean que está indicado el número de cables y el calibre de cada uno de ellos. 2 del número 8, porque son una fase y un neutro, más uno del 8 desnudo, en una tubería de 21. Aquí les quiero comentar que en instalaciones eléctricas, y fue parte de la investigación que les pedí en la clase anterior, que no hubo, precisamente para que entendiéramos que la nomenclatura de los diámetros de las tuberías eléctricas no son como la del agua potable, ¿eh? Pero tienen su equivalencia. De acuerdo a la normatividad, y esto lo van a ver en la norma, ¿sí? No sé en qué artículo, no recuerdo, pero en cuanto lo encontremos, lo vamos a referir. En la norma dice que el tubo que corresponde al diámetro interior de 13 milímetros, como si fuera el del agua, en instalaciones eléctricas lo vamos a definir como 16 milímetros. El de 3/4, que es 19 milímetros, lo vamos a definir como 21 milímetros. ¿Sí? En eléctricas va a ser 21 milímetros el de 3/4. El de pulgada le vamos a designar como 27 milímetros. El de 32 como 35, el de 38 como 41 y el de 50 como 57. Eso es lo que dice la norma. Aquí no se vale que le pongan 13, 19, 25, 32, 38, 50, porque no son tubos de agua. Es instalación eléctrica. ¿Sí? Aunque sean de la misma medida en cuanto a su diámetro interior, la especificación que indica la norma es esta que estamos viendo ahorita aquí, que fuimos analizando cada una. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? ¿Tomaron sus apuntes? Sí, No me profe. digan que no, voy a jalar las orejas, ¿eh? Bueno, entonces, reviso más tarde